que subsane las deficiencias o que retire el producto, que lo gestione como residuo o incluso, en su caso, se le pone una sanción si consideramos adecuada. Este mecanismo de comunicación entre todas las comunidades autónomas está intentando, por medio de un sistema europeo, que se haga a nivel europeo, porque la ventaja de estos reglamentos es que son reglamentos de aplicación en toda Europa, por lo tanto, podría haber una alerta que viene de Francia, que ahora la estamos haciendo por medio del Ministerio, que hace como de intermediario, pero cuando se cree este sistema europeo, seguramente vendrán alertas de otros países de la Unión Europea y las gestionaremos de manera similar a la red nacional, pero en toda Europa. Y luego también quiero destacar que también hacemos evaluaciones de productos químicos, del cumplimiento de la normativa de productos químicos, en colaboración con la Consellería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, dentro de la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental, porque ellos son los que hacen evaluaciones para las empresas que solicitan autorizaciones ambientales integradas o para las empresas que solicitan una etiqueta ecológica europea. En estas dos evaluaciones es preceptivo, nos solicitan a la Dirección General de Salud Pública que hagamos un informe vinculante del cumplimiento de la normativa de productos químicos con respecto, en el caso de las autorizaciones ambientales integradas, de los productos químicos que utiliza esa empresa en su proceso productivo, y hacemos evaluaciones de todos esos productos químicos de cumplimiento de la normativa. Y en el caso de la etiqueta ecológica europea también valoramos las sustancias que forman parte del producto que solicita la etiqueta, porque según el reglamento 66, no puede un producto que se le concede la etiqueta ecológica europea, no puede tener ni carcinógenos, ni mutágenos, ni tóxicos para reproducción, ni persistentes, y esas evaluaciones de esas sustancias se realizan en la Dirección General de Salud Pública. También participamos en los proyectos, como he dicho al principio, del Foro de la ECA. El Foro de la ECA es un espacio de intercambio de información relativa al cumplimiento de la normativa, y realmente es muy interesante porque se ve el cumplimiento de este tipo de reglamentos por parte de todos los países de la Unión Europea, y se puede comprobar, hacer comprobaciones a nivel supranacional de todos los países. Los proyectos son los proyectos Reaching Force, que la Comunidad Valenciana ha participado desde el año 2008 en todos los proyectos. Son todos estos. El último vamos a hacerlo en el año 2022 y es sobre sustancias químicas contenidas en productos. Esto supone la selección de unas empresas en la Comunidad Valenciana, donde se les pasa un cuestionario que es el mismo en todos los países de la Unión Europea, y luego esos datos se mandan a la Agencia Europea, a la ECA, y publica un informe que normalmente están colgados en la web de la ECA, donde pone las deficiencias que se han detectado, qué problemas ha ocurrido o cómo es el nivel de cumplimiento de todos los países. Quiero decir que España no es de los peores, o sea, cumple bastante bien. O sea que nosotros realmente estamos evaluando alrededor de 1.600 productos químicos cada año. Estos últimos años tenemos el efecto un poco de la pandemia, como comentaba antes, pero realmente hacemos evaluaciones. La mayoría de los productos químicos que evaluamos son biocidas. El color azul quiere decir que vienen de las inspecciones y son de biocidas. Y son incidencias porque quiere decir que a veces no hay una deficiencia, pero nosotros hacemos evaluaciones. Hay que decir que los biocidas tienen un reglamento aparte, y como nosotros los inspeccionamos porque las empresas que fabrican o formulan o aplican productos biocidas están registradas, tenemos mayor control sobre ese tipo de empresas y tenemos mayor control sobre los productos biocidas. La mayoría de normativa que evaluamos, la mayoría suelen ser biocidas, el 45%, pero también hacemos evaluaciones con respecto al reglamento REACH y al reglamento CLP, o sea que casi un 22% y un porcentaje elevado son reglamentos REACH y reglamentos CLP. El reglamento REACH, sobre todo, evaluamos todo, pero nos interesa mucho el tema de la ficha de datos de seguridad. Sabéis que el reglamento REACH tiene un apartado que habla sobre la información en la cadena de suministro, y el contenido de la ficha de datos de seguridad desde el punto de vista de los trabajadores es una información fundamental de cuál es el riesgo que tienen sus productos, incluso cuál es la ropa de protección adecuada que tiene que llevar, que está especificada en la ficha de datos de seguridad. Incluso el tema de las fichas de datos de seguridad ampliadas con escenarios de exposición, que también es un tema que desde el punto de vista laboral y medioambiental
está poco establecido, o sea, y las empresas aún desconocen la existencia de fichas de datos de seguridad ampliadas con escenarios de exposición, y es un tema que hay que un poco hacer más hincapié porque en la mayoría de los sitios que inspeccionamos no se encuentran, no tienen las fichas de datos de seguridad ampliada. Y un poco para finalizar, deciros la importancia que tiene el control del riesgo químico para la salud. Se sabe, incluso desde el punto de vista de las empresas, si es más fácil, es más eficiente, protege a toda la población. Tener en cuenta que el control del riesgo químico al origen evita que ese producto carcinógeno, mutágeno, tóxico para la reproducción salga al mercado, por lo tanto, se evita la exposición tanto en el medio ambiente como en la salud. Nosotros tenemos un papel importante porque hay que tener en cuenta que la alimentación, el lugar de trabajo, como he dicho, es un sitio muy importante donde nos movemos todos y si hay sustancias químicas peligrosas nos van a afectar a la salud de todos, y la aplicación de la normativa, que como hemos dicho ya en este foro es una de las más amplias a nivel mundial, pues será una manera de controlar la salud. Un poco para acabar, quiero decir que hay estudios que dicen que en los últimos 20 años la retirada de sustancias carcinógenas ha evitado 1 millón de casos de cáncer en la Unión Europea. Todos sabemos la importancia de retirar del mercado este tipo de sustancias porque todos sabemos la repercusión para la salud que tiene el que aparezca un cáncer, y este tipo de estrategias ya se están empezando a evaluar como muy buenas, muy positivas en el sentido de reducir la aparición de enfermedades tan graves como es el cáncer. Y ya está, ya acaba. Muchas gracias, Lidia. Si os parece, si tenéis alguna pregunta, no sé si alguien del público tiene alguna pregunta que quiera hacerle a las ponentes. A mí sí que me gustaría lanzaros una pregunta un poco de manera general, y esto va a ser, para mí me gustaría que fuese un poco resumen, ¿no?, de todo lo que se ha hablado aquí. Además, porque, bueno, como hemos visto, venís de perfiles muy diferentes. En tu caso un poco y representabas la parte más de polímeros, tú como empresas del sector químico y tú más parte de la administración. Entonces, un poco, ¿qué puntos creéis que van a marcar la diferencia a la hora de llevar a cabo esta estrategia de productos químicos que van a ser importantes y que creéis que cabe destacar un poco, ¿no?, así de manera final? Si queréis empezamos. Es una pregunta que has tardado poco en decir, pero que tardaríamos mucho en contestar. Yo creo que, intentando resumir lo más posible, este gran cambio de paradigma, esta revolución de la que hablábamos, nos tiene que hacer salir a todos reforzados. Creo que está sirviendo y creo que es algo muy positivo para que se incremente la colaboración público-privada entre la industria y la administración, para que diseñemos mejores normativas, y creo que también tiene que ser un trampolín para la innovación que hace falta para alcanzar pues esos productos más seguros y más sostenibles. Y sin duda, y enlazando con la última presentación, el tema del cumplimiento normativo es fundamental. Creo que lo hemos dicho en muchas ocasiones, hacen falta recursos para que además podamos vigilar que todo lo que está en el mercado efectivamente cumple con estos estándares tan altos que nos estamos marcando y que no puede ser de otra manera. Sí, bueno, yo totalmente de acuerdo, ¿no?, con lo que comenta Irene. Decir, nosotros siempre decimos que el futuro, o sea, o es sostenible, decir, o no será futuro. O sea, aquí, no hay opción. Entonces, trabajar con la administración, trabajar todos juntos para el objetivo de Zero Pollution, es imprescindible. Y aquí, nosotros no hacemos más que pedir y rogar, por favor, a la administración. No estamos en bandos contrarios, estamos en el mismo bando, ¿vale? Y la única reflexión que quizás apostillaría, me gustaría que la tengamos en mente, y venimos de un COVID que yo creo que nos puede haber servido para abrirnos los ojos, es: hagámoslo, seamos sostenibles y sobre todo tengamos una visión estratégica. Tengamos una visión estratégica de qué producción queremos dejar en Europa. No podemos dejar o quedar en manos de la importación, como nos ha pasado durante la época COVID. Aprendamos de los errores y, por favor, trabajemos juntos para los objetivos.
Bueno, yo un poco también lo que estaba comentando. Yo creo que desde la Administración nosotros, el hecho de que yo esté aquí ya es una cosa, pues bueno, que yo creo que hay que señalar, de la buena colaboración. Nosotros siempre hemos intentado colaborar, tener en cuenta que nosotros somos médicos, o sea, nuestra formación no es química, ni tenemos, muchas veces sois vosotros los que nos formáis y no, oye, por favor, explícame lo que es un polímero, yo no tengo ni idea, porque nosotros no tenemos esa formación. Entonces, la colaboración entre vosotros y nosotros para nosotros es fundamental, y de hecho, aunque nosotros tengamos las competencias sancionadoras, y de hecho la Unión Europea, la Agencia Europea siempre nos está tirando de las orejas porque no sancionamos bastante, nosotros somos médicos, somos sanitarios, y nuestra idea es proteger a la salud de los trabajadores, de las personas, y que no te vayas a un supermercado y te compres un detergente que estás utilizando para lavar los vasos en tu casa que tenga sustancias alteradoras endocrinas, que tiene un riesgo para la salud muy grave. Ese es lo que nosotros pretendemos desde salud pública y desde el sistema sanitario nuestro. Entonces, nuestra visión nunca ha sido una visión inspectora ni sancionadora, sino ha sido una visión de colaboración, que es un poco lo que quiero que se os quede un poco en la cabeza, porque para nosotros es una visión de colaboración, aunque llegará un momento y hay siempre empresas en las que dices, oye, ya está bien, hay que sancionarte porque no puede ser, pero normalmente yo recuerdo que yo llevo mucho tiempo ya trabajando en esto, hemos sancionado a 5 o 6 empresas, y muchas veces porque la propia ECA es la que nos obliga, nos dice, ¿cómo nos sancionáis? Porque nosotros, la idea es un poco pues colaborar, porque son legislaciones muy complejas, aquí hay mucha pyme, mucha pequeña y mediana empresa, a veces te ves en situaciones que dices, hombre, esta gente, pues no sé, entendemos mucho la situación, y ya os digo, nuestra misión es un poco proteger la salud, que es un poco el objetivo de salud pública desde el principio. Muy bien, pues muchas gracias. Si nadie más tiene ninguna pregunta, me gustaría de nuevo agradecer a... sí, vale. Adelante. Sí. Hola, mi nombre es Ana, yo trabajo para Protocusar, que es una empresa que se dedica al desarrollo de modelos químicos en la parte computacional. Y mi pregunta, primero que nada, es muchas gracias por la charla, es muy interesante, es para Elena. Elena, estaba viendo que en la parte de Registration Information Requirements de la ECA, hacía referencia pues, a los diferentes tipos de test que se requieren, tanto en la parte, sea desde lo más básico, como sería la parte de no sé, peso molecular o algo así, hasta después toda la parte de Human and Environment, ¿no? Entonces me gustaría saber, porque he visto que muchos de estos test refieren a métodos in vitro, algunos de ellos, los más iniciales diría, y luego también hacía referencia a que se necesitarán al menos unos 600.000 animales para la primera evaluación, que sería en humano, y alrededor de 1 millón para la parte medioambiental. Y quisiera saber, desde su punto de vista o tu opinión, ¿cuál es actualmente la aceptabilidad que está teniendo la ECA para el uso de métodos in silico? Bueno, vamos a ver. Gracias. Pues mira, te agradezco la pregunta, porque efectivamente estos datos, que no son datos nuestros de la industria, que estos datos los publicó en noviembre de 2021, creo que es Animal Cruelty, ¿no? Que participan en el subgrupo de Caracal, ¿vale? de polímeros, ¿vale? Y existen métodos que no necesitan animales, ¿no? Que son los NAMs, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que todavía están muchos por desarrollar. Luego, estos métodos, tenemos que estar seguros que son aplicables a los polímeros, ¿vale? Entonces, estamos en una fase pues, un poco temprana, y luego tenemos que tener unos métodos que funcionen para polímeros, y luego que esos métodos para polímeros los acepte la ECA, ¿vale? Y entonces ahí es en lo que nosotros estamos luchando, porque estamos, lo que decía un poquito antes, estamos en el mismo barco, es que es una salvajada si tenemos que hacer ensayos reprotóxicos a 2 años vista, con animales, es que no llegaremos a ningún puerto, ¿vale? Y luego otra de las cosas que no sé si contesto a tu pregunta es que nosotros apostamos por estos, pero hay mucho recorrido por llevar a cabo todavía. Y luego tenemos otro producto, quizás tú que vienes de temas de computacionales te gustará, ¿no? Y es un poco ver, todo este conocimiento, yo os he presentado, un par de así, los he mencionado muy por encima, ¿no? De los distintos grupos que se han hecho en función de las distintas químicas, ¿vale?
detrás de todo esto, es decir, hay un trabajo de expertos en toxicología y ecotoxicología, es decir, de meses. De meses o incluso de años, porque empezamos en el año 2020. ¿Qué pasa? Que ahora hay que ver todo ese conocimiento, que decir, lo que le gustaría a la ECA es pasarlo a un modelo computacional, ¿vale? De forma que de alguna forma, que decir, y teniendo en cuenta pues grandes grupos o grandes ideas y tal, ese conocimiento se pudiera trasladar a algo que cuando nosotros notificamos, que decir, un polímero en función de unas alertas, ¿vale? Por las que detrás, que decir, hay unas subrutinas, que decir, unos temas, vale, que yo ahí ya no entro, no soy experta, ¿vale? Nos pudiera de alguna forma, que decir, identificar, que decir, el tipo de polímero que nosotros estamos poniendo en el mercado y por tanto qué grupo de polímeros le corresponde, ¿vale? Pero ahí tenemos una cantidad de trabajo, que decir, impresionante, que decir, ECA, que decir, es experta en analizar sustancias monocomponentes, que decir, y además, que decir, no hay ningún problema, que decir, a ver, no es una crítica, que decir, ellos mismos lo reconocen, que decir, y además es normal. O sea, estamos hablando desde que el año 2006 están trabajando en ese tipo de sustancias. No conocen los polímeros, que decir, no los han trabajado nunca, que decir, y está todo por construir. O sea, o sea que según usted también estamos yendo un poco hacia la parte de las New Approach Methodologies en este ámbito de los polímeros. Sí, eso es lo que le gustaría a la ECA. Es decir, una de las, quizás no críticas, ¿no? Pero una de las, quizás un poco unas lamentaciones que hay un poco detrás del sistema de agrupamiento es que son, pues eso, procesos muy complicados en los que es necesario personal muy especializado, en el que además es necesario compartir información confidencial, es decir, de un nivel muy elevado, que ese es otro de los problemas que se pone encima de la mesa, que esto no lo pueden hacer las empresas, habrá que hacerlo a través de constructoras o a través de plataformas y tal para preservar esa información confidencial, ¿vale? Y luego, claro, que desde el punto de vista de agilidad, pues claro, no tiene ninguna, y eso es lo que está